Mi tema es la globalización como paradigma de la comprensión de la sociedad internacional actual. Valores y bienes públicos en la era de la globalización. Si bien es cierto, este es mi tema en general, pero yo les hablaré de un tema que es muy importante, lo cual se está dando a nivel mundial, que es el COVID-19. Como sabemos, este virus llegó de manera inesperada, lo cual azotó y afectó a todos a nivel mundial, en 4 ámbitos: en lo económico, en lo político, en lo cultural y sobre todo en la salud. En lo económico, ¿por qué? Porque los impactos económicos de la pandemia fueron especialmente graves en las economías emergentes, donde la pérdida de ingreso pusieron de manifiesto y exacerbaron ciertos factores de fragilidad en la economía preexistente. A medida que iba avanzando la pandemia, cabe recalcar que aún seguimos en la actualidad de 2023, aún estamos en pandemia, pero no con la misma intensidad que en estos años. Yo les estoy hablando de los años que estábamos en mitad de pandemia, lo cual afectó en estos ámbitos. Entonces, a medida que iba avanzando la pandemia, se pudo observar con claridad cómo muchos hogares y muchas empresas no estaban preparadas para soportar una alteración de semejante duración y escala de sus ingresos. ¿Por qué? Porque en ese entonces el presidente decretó estado de excepción e hizo que todos estuviéramos en cuarentena, estuviéramos en nuestras casas, para lo cual muchas empresas, muchos restaurantes, centros comerciales, bares, todo se cerró. Entonces, para lo cual afectó en este ámbito el COVID-19. En lo cultural, ¿por qué? Porque hubieron conciertos, hubieron eventos que fueron cancelados debido a esta pandemia por la propagación tan rápida que se dio. Instituciones fueron cerradas, para lo cual optaron por hacer a que los estudiantes estuvieran en modalidad virtual. Hubo suspensión en la comunidad humanitaria. Entonces, en este ámbito también se afectó y se vio afectado por el COVID-19. En lo político, porque hubieron administraciones ineficientes y penetradas en la corrupción. Hubo un mal funcionamiento en los servicios públicos, como lo son en la salud, en la enseñanza, en el transporte y en la seguridad de la ciudadanía. Muchos políticos se beneficiaron de esta pandemia. ¿Por qué? Porque ellos estaban en corrupción. Para ellos era algo bueno que hubiera esta pandemia. Desde un punto de vista político, si bien es cierto, todos los países se vieron afectados debido a esta COVID, pero los países que les voy a mencionar fueron uno de los cuantos países que se vieron afectados en el ámbito político. Por ejemplo, tenemos a Chile. Chile poseía ejecutivos con escasos liderazgos sociales. En Argentina hubo una nueva crisis económica de enorme magnitud. En nuestro país, Ecuador, y en el país de Perú, se encontraban en un tramo final de sus mandatos. En Centroamérica y el Caribe, ellos contaban con una administración pública muy débil. Hubo un deterioro en las instituciones y en las economías de los países de Nicaragua y Venezuela. Tenemos a Brasil y México, lo cual también se vieron afectados por el COVID debido a la extensión, a la propagación muy rápida que se daba. Porque, como sabemos, Brasil es uno de los países con mayor habitante aquí en Sudamérica. Entonces, la propagación y la extensión rápida del coronavirus los afectó. Y en la salud también. ¿Por qué? Porque millones de personas murieron debido a este virus. Y no solamente debido al virus, sino también por la depresión. Mucha gente murió a causa de la depresión. Al ver, al escuchar cómo muchas personas morían a diario en las noticias, en las televisiones, cómo salían, que personas a diario morían y que en los hospitales ya no había camas para poder ayudar a esas personas que ingresaban, porque ingresaban millones de personas a los hospitales.
Entonces, y hasta ahora en la actualidad, siguen habiendo personas que luchan por sus vidas, pero gracias a Dios ya no es como antes, como en esos tiempos, los cuales fueron muy duros para todos, este COVID-19. Pero para corroborar todo esto que he explicado en este video, yo me trasladaré al mercado de Las Manuelas, lo cual le realizaré una entrevista a uno de los comerciantes de ese mercado para que nos cuente cómo ha afectado el COVID-19 a su vida, tanto en lo laboral como en lo personal. Bueno, me encuentro en el mercado de Las Manuelas. Precisamente en el sector de mariscos. Lo cual me encuentro aquí para realizarle una entrevista a uno de los comerciantes de este sector. Buenos días, amigos. ¿Me permitiría usted poderle realizar una entrevista? Sí, con mucho gusto. Ya, ¿usted cuántos años lleva laborando en este mercado? ¿O cuántos años lleva laborando usted? Bueno, en este negocio de mariscos tengo más de 40 años trabajando. En este mercado tengo como 7 años trabajando. Ya, entonces eso quiere decir que usted ha pasado la pandemia trabajando. Se puede decir que sí, que toda la pandemia hemos trabajado, a excepción de 3 meses que me enfermé y no pude trabajar los primeros meses de la pandemia. ¿Pero qué? ¿Usted se enfermó de COVID? No, de COVID no, sino que me dio como nerviosismo, depresión, asustado de tantas cosas que se veían en la pandemia. Entonces, ¿cómo afectó este COVID-19 tanto en su vida laboral como personal? Bueno, en la vida laboral el COVID-19 fue una catástrofe. Los negocios se perdían, la gente no entraba a los mercados por cuanto tenía miedo a contagiarse, que decían que en los mercados estaba el contagio del COVID y muchos comerciantes, compañeros de nosotros, murieron a causa del COVID. Y es más, este COVID ha afectado mi economía cuando tenía yo un capital rentable en el cual yo traía más cosas que concha, traía camarón, traía calamar, traía pulpo, traía pescado. En la actualidad, mírenme que está vacío la vitrina, por cuanto ya el capital ya no lo tengo, el capital se ha terminado, por cuanto el negocio anda mal. Esta pandemia ha dejado muchas cosas malas en mi vida. En mi vida personal también me ha afectado mucho porque trabajaba yo con un hermano en el cual él le dio el COVID, por lo cual falleció. Asimismo también muchos compañeros han fallecido del COVID. En lo personal, en mi hogar, gracias a Dios, no ha habido ninguna muerte, no ha habido ninguna afección del COVID, por cuanto Dios nos ha bendecido en salud, nos ha bendecido, nunca nos faltó tampoco los alimentos, le doy gracias a Dios porque nos ha tenido con vida y nos sigue teniendo y nos da aliento para seguir trabajando. La pandemia ha afectado nuestra economía, nos ha afectado nuestra salud, pero gracias a Dios estamos todos vivos, gozamos de salud y bueno, ¿qué más les puedo decir? En la vida laboral nos afectó, en la vida también personal también nos ha afectado, pero gracias a Dios seguimos adelante, seguimos trabajando y seguimos viendo y dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista y este tema que hemos hablado, que es el COVID-19 y cómo ha afectado en la globalización. Gracias.